Bienvenidos nuevamente, compañeros, amigos, a este nuevo webinar que estamos presentando el día de hoy sobre un tema que para muchos es un dolor de cabeza y que para otras empresas es el día a día. El tema que vamos a hablar el día de hoy son mercancías restringidas y mercancías prohibidas. Mi nombre es Cristian Arón, soy encargado de Overseas en el grupo CAP y a mi lado izquierdo está el señor Juan Carlos Vaca, nuestro representante aduanero aquí a Corporación a nivel nacional. Nuestro representante aduanero Juan Carlos Vaca tiene más de 30 años en el rubro de agencias de aduanas y el día de hoy nos va a presentar ese tema, que como le mencionaba es crucial en costos, es crucial en conocimiento. ¿Por qué? Porque dentro de este tema vamos a conocer que hay diferentes entidades, cada entidad con diferentes resoluciones, plazos, requisitos y todos estos problemas que para algunos importadores pueden ser y que como agentes de aduanas tenemos que solucionar. Entonces, bien, comenzaremos con el señor Juan Carlos a conocer qué son las mercancías restringidas. Así que, señor Juan Carlos, le dejo el micro. Muchas gracias, Aarón. Como siempre, gracias por la presentación. Buenas tardes con todos los amigos que están viéndonos en vivo. Hoy día nos toca tratar el tema de mercancías restringidas y prohibidas. Como bien lo dijo Aarón, ¿no? Es un tema bastante delicado y que para muchas empresas es su día a día. Y para otras tienen que conocerla. Vamos a empezar con algunas definiciones, ¿no? Que es importante conocer qué es una mercancía restringida y qué es una mercancía prohibida. Entonces, las mercancías prohibidas o restringidas son aquellas que por mandato legal requieren de una autorización de una o más entidades, ¿no? Para ser sometidas a un régimen aduanero. Y las mercancías prohibidas son aquellas que también por mandato legal se encuentran prohibidas de ingresar o salir del territorio nacional. Ahora bien, dentro de este mundo de mercancías prohibidas y restringidas, hay preguntas que creo yo todos nosotros podemos tener cuando iniciamos en este tema completamente nuevo. La pregunta inicial sería, señor Juan Carlos, ¿cuál es el objetivo real de colocar una mercancía como prohibida o como restringida? Bueno, los objetivos para que una mercancía o sea prohibida o restringida es, por ejemplo, resguardar la seguridad nacional, el derecho a la vida, el derecho a la salud, al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque se restringen mercancías, pueden ingresar, por ejemplo, una plaga, ¿no? Para los productos agropecuarios, puede ingresar una plaga que puede destruir la cosecha nacional, ¿no? Entonces, se cuida el medio ambiente. De acuerdo. Ahora, la siguiente pregunta que también vemos en pantalla es qué documentos puede otorgar cada entidad de control. Y luego de esto veremos qué son las entidades de control. Pero antes de ver ese tema, vamos a responder a esta pregunta. Claro, los documentos que no, eso va a depender de la entidad, ¿no? Que va a otorgar la autorización, puede ser autorizaciones, permisos, resoluciones, licencias, registro, depende de la regulación de cada entidad competente. Pero antes de esto, antes de conocer también cuál es el objetivo de prohibir o restringir una mercancía o qué documentos otorgan las entidades de control para unas mercancías restringidas o prohibidas, pues hay que conocer también qué consecuencia trae introducir o exportar ilegalmente mercancías de exportación o de importación que estén restringidas o prohibidas. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias, señor Juan Carlos? Bueno, en la ley de los delitos aduaneros, ley 28008, ¿no? Nos dice que hay sanciones administrativas, ¿no? Entonces, toda aquella persona que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas y que introduzca o extraiga del país mercancías por una cuantía superior a 4 UIT, cuya importación o exportación esté prohibida o restringida, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años, ¿no? Y con 730 a 1460 días multa. Esto Eh, está establecido en el artículo 8 de la Ley de los Delitos Habaneros. Es decir, que esto va relacionado ya con delitos aduaneros, ¿de acuerdo? Y nuevamente gracias al chat de este maravilloso Zoom por avisar de que hubo un problema en el audio. Me encantaría que reconfirmen si se escucha de manera correcta, señor Juan Carlos. La intención de este webinar es, claro, aprender todos y para aprender bien tenemos que escuchar también. Entonces, mejoró. Muy bien, gracias. Gracias a Gracias. todos.
Muy bien, entonces ya sabemos ahora que importar mercancías restringidas o prohibidas, señor Juan Carlos, trae consigo, pues, delitos aduaneros. Delitos Correcto. aduaneros como puede ser el contrabando, como puede ser quizás declarar mal la mercancía a nivel, a propósito, qué sé yo. El importar mercancías sin permiso necesario, restringidas en este caso, pues también es un delito aduanero, Y que pase las 4 IT, ¿no? con los 4 UITs. Muy bien, ahora, mencionábamos en la pregunta del PPT pasado qué documentos otorgan las entidades de control, ¿verdad? Ahora veamos cuáles son las entidades públicas que están relacionadas con el control de las mercancías restringidas y prohibidas. ¿Podría pasar una anterior, por favor? A la anterior. Bueno, algunas entidades, no vamos a mencionar todas, ¿no? Pero las principales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, SANIPES, ¿no? Que es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, DIGESA, tenemos DIGEMIT, o Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, que lo ve la SUNAT, y el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN, y también produce, ¿no? Que ve temas como, por ejemplo, neumáticos o eh, el aire acondicionado, ¿no? Muy bien. Ahora, por este lado estamos viendo pues qué entidades públicas están relacionadas con el control de mercancías restringidas o prohibidas. Pero vamos a ir más allá, más a fondo. Ya sabemos que las mercancías restringidas quizás necesiten estos permisos de estas entidades que mencionamos antes. Pero veamos el caso de mercancías prohibidas, que pese al permiso que tengas no puedes importar. ¿Cuáles serían? Claro, las mercancías prohibidas no tienen permisos, no se les van a otorgar ninguna clase de permiso, están prohibidas de importar. Por lo tanto, las restringidas sí, ¿no? Se les va a otorgar una autorización previa evaluación para su ingreso. En cambio, las prohibidas no pueden ingresar ni salir, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, la ropa y el calzado usado, ¿no? Las bebidas con denominación pisco no se puede importar, ¿no? El cannabis, derivados estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? Petardos y artículos de pirotecnia, madera en bruto. Está prohibido, por ejemplo, las partes y piezas usadas de automóviles. De acuerdo, y aquí va un poco lo que hablábamos previo al webinar, ¿verdad, señor Juan Carlos? De que Sí. hay muchos mercaderías prohibidas. Ya justo conversaba con el señor Juan Carlos previo a este webinar de los pirotécnicos, por ejemplo, ¿no? Qué interesante que los pirotécnicos que vemos quizás muy frecuentemente en los mercados, en fiestas patrias, en Año Nuevo, pues son mercancías prohibidas que realmente quiere decir que no se pueden importar. Pero a pesar de eso, vemos mercadería que está en idioma que no es el que hablamos aquí en Perú, por ejemplo. Ahora bien, con denominación de pisco. Y es interesante esto conocerlo. ¿Podría preguntar el por qué no se puede importar pisco, para ser más exactos? Claro, porque el pisco es peruano, entonces solamente podemos exportarlo, ¿no? Exactamente, No, entonces no no se existe puede otra importar. bebida pisco en el mundo, ¿no? Claro, no existe pisco más allá del peruano, más allá más allá de lo que, como menciona el señor Juan Carlos, se hace aquí en la nación. Es decir, que todos los productos que quieran importarse con la denominación de pisco tendrían que cambiar su denominación completamente a un aguardiente, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Así es correcto. Muy bien. Ahora, vamos a ver los procedimientos como tal. Ya vimos las mercancías que no se pueden importar de ninguna manera, es decir, las prohibidas. Ahora, vamos a tocar lo que son las mercancías restringidas, que como hablábamos al inicio, son mercaderías que se importan a diario en el Perú, que claro, que para importarlas tienes que tener permisos. ¿Permisos de quién? De entidades. ¿Quiénes son las entidades? Ya lo sabemos, puede ser SANIPES, SENASA, MTC, SUCAMEC en el caso de quizás de armas de fuego, IQPF con la SUNAT, etcétera, etcétera. Pero bien, ¿cuál sería el procedimiento para que nosotros podamos importar mercaderías restringidas y cómo yo puedo, empresa importadora interesada en importar mercancías restringidas, realizar un permiso de importación ante estas entidades? ¿Cuál sería el procedimiento, señor Juan Carlos? Bueno, cada entidad tiene su procedimiento, entonces hay que revisar los TUPA de cada entidad y estos TUPA nos van a decir sus procedimientos, sus tiempos, plazos, documentos o requisitos que vamos a necesitar según la mercancía que vamos a importar. Ahora, con respecto a la SUNA y las mercancías restringidas y prohibidas, hay un procedimiento específico, ¿no? Que se trata del control de mercancías restringidas y la SUNAT establece las pautas para el control de estas mercancías, ¿no? Para el ingreso, como lo habíamos mencionado, Aarón,
y lo mencionamos en las diapositivas, ¿no? Se debe contar con una documentación específica y según los procedimientos generales y también específicos. Estos documentos pueden ser, como lo dijimos anteriormente, resoluciones, permisos, licencias, ¿no? Registros sanitarios. Ahora, pasa mucho algo que también conversábamos por interno con el señor Juan Carlos, es que estas entidades están de cierta manera divorciadas con un procedimiento regular de una importación. Es decir, un MTC o un SUCAMEC o un DIGESA o un DIGEMID o un SENASA, pues están de cierta manera, ¿no? Divorciadas con un procedimiento de importación regular. ¿Por qué? Porque también estas entidades son regidas por diferentes, digámoslo así, entidades gubernamentales. Y todas estas, pues, lo que ha hecho la SUNAT es agruparlas. Agruparlas a través de una ventanilla única. Claro, correcto. Y esa ventanilla única es la que veremos a continuación en el PPT, que se llama en sus siglas BUCE, ¿no? La ventanilla única de comercio exterior. Ahora bien, háblenos un poco más de esta ventanilla única, señor Juan Carlos. Claro, como lo mencionabas, ¿no? Los procedimientos no se encuentran contenidos todos en la normatividad de la SUNAT. Entonces, para unificar estos procedimientos, se ha creado una ventanilla única. La ventanilla única, conocida como BUCE, para que se pueda unificar todos los procedimientos y a través de esto pedir las autorizaciones, registros o licencias. Vamos a ver en la diapositiva, ¿no? La siguiente. La siguiente. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De mercancías. Lo que hablábamos antes, ¿verdad? SUCAMEC, Produce, DIGESA, Son y diferentes. todas las entidades que controlan estos permisos, pues están localizadas en una sola ventanilla, que Correcto, es la BUCE. correcto. Y por allí vamos a poder centralizar y gestionar nuestros permisos, ¿no? Entonces, para entrar a la BUCE vamos a necesitar una clave SOL. La anterior, por favor. ¿No? Vamos a transmitir una solicitud. Vamos a pagar un trámite en el banco. Puede ser electrónico. Nos va a llegar la notificación electrónica de nuestra solicitud. Nos va a decir de repente si tenemos que subsanar algo. Con esto vamos a tener una trazabilidad. Por la BUCE también podemos hacer consultas técnicas. Y finalmente, cuando tengamos nuestro documento de restricción, vamos a tener un documento resolutivo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver, ¿no? Todas las entidades que podemos, en las que podemos gestionar un permiso, licencia o registro, ¿no? Tenemos DIGEMI, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? Vamos a poder de repente gestionar registros sanitarios para para medicamentos, ¿no? En DIGESA podemos gestionar registros sanitarios para alimentos, ¿no? En IPEN podemos gestionar los permisos o autorizaciones para fuentes radioactivas, ¿no? En el MTC vamos a poder solicitar pues autorizaciones, permiso de internamiento, gestionar homologaciones para equipos de telecomunicación inalámbrica. En Produce, por ejemplo, podemos gestionar, ¿no? Constancias de cumplimiento para neumáticos, autorizaciones para equipos de frío, entre otros, ¿no? En Sanipes, todo lo que es conservas, por ejemplo, de pescado, ¿no? Vamos a poder gestionar. En SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, vamos a poder gestionar permisos fito o zoosanitarios para productos ya sea de origen animal o de origen vegetal. Y así hay otras entidades, ¿no? Pero estas, digamos, son las principales o que tienen más movimiento. Hasta el banco, hasta la Biblioteca Nacional del Perú puede solicitar permiso. O sea, tienes todas las entidades que están dentro de esta Cámara Única de Comercio Exterior que es el BUCE. Pues bien, antes que nada recordarles a todos ustedes que la recomendación siempre va a ser ver la clase completa, porque ahora mismo ya sabemos lo que son mercancías restringidas, prohibidas, qué entidades pueden controlar, cuál es la ventanilla única de comercio exterior. Sin embargo, al final, aparte de la ronda de preguntas que por supuesto vamos a tener,
serán partícipes de un certificado de participación. Un certificado de participación que avalará en nombre de CAP, del Grupo CAP Logistic, que ustedes han estado presentes en toda esta clase, en todo este webinar dirigido sobre el tema de mercancías restringidas y prohibidas. Asimismo, también sugiero a todos que compartan esa transmisión a las personas que estén interesadas en poder conocer un poco más de este tipo de temas como mercancías restringidas y prohibidas, porque así como este webinar hay este mes de septiembre, hubo uno en el mes de agosto, habrá en octubre de temas muy relacionados a estos, porque también vale decir, las mercancías restringidas y prohibidas es un tema súper amplio, es muy amplio y eso conversábamos también al inicio. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene diferente procedimiento, diferentes plazos, diferentes requisitos, diferentes resoluciones que pueden traer como consecuencia otra resolución, otra resolución adicional. Entonces, como son tan amplios esos temas, y si están interesados en conocerlos, pues coméntenlo en el chat si es que les interesa este tipo de temas o quizás otro como sugerencia, porque sí, estas clases van a ser de manera mensual. Pero ahora vamos a ver algo práctico, ¿verdad? Hemos Claro. preparado para ustedes el día de hoy algo más práctico. Ya sabemos lo que es la cámara, el canal de Buce. Sin embargo, ahora sabremos cómo ingresar a Buce y cómo es en tiempo real esta plataforma. Claro. Aquí está la página del BUCE, ¿no? De repente le pueden poner por el chat el link. Una vez ingresamos a la BUCE, nos logueamos con la clave SOL. A ver. Por ejemplo, aquí ya estoy logueado, ¿no? Con la clave SOL. Esta es la página de BUCE donde puedo iniciar una solicitud. Entonces puedo ingresar a solicitudes, nueva solicitud, por ejemplo. Nueva solicitud. Y me va a salir las entidades donde puedo gestionar los permisos o las autorizaciones que voy a requerir. Entonces, por ejemplo, si quiero gestionar un permiso del MTC para un equipo de telecomunicación, entraré aquí, ¿no? Y aquí van a estar todos los TUPAS y me va a decir todo el formato, los requisitos. Es muy interesante porque esta página tiene mucha información. Homologación de equipos, me dice incluso las tasas. Si sigo bajando, voy a seguir viendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones que no generan emisiones radioeléctricas, es decir, que no se conectan a la red pública, y los diferentes equipos, ¿no? Terminales para videoconferencia, escáner, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene varias páginas. Acá puedo tener, por ejemplo, permiso de internamiento definitivo de equipos y aparatos de telecomunicaciones. Y también existen los permisos de internamiento temporal. Temporal es cuando voy a ingresar un equipo temporalmente, como por ejemplo para una admisión, ¿no? Voy a asociarlo a una admisión temporal, entonces no puedo gestionar un permiso de internamiento definitivo, sino tengo que gestionar un permiso de internamiento temporal. Este permiso de internamiento temporal es por un plazo máximo de 12 meses. Ujú. Pero si voy a solicitar, por ejemplo, un permiso de internamiento definitivo de equipos, ¿no? Ingreso aquí, solo es un ejemplo, me dice cuál es la tasa que tengo que pagar, cuál es el plazo, 5 días hábiles, ¿no? En que se ejecute este permiso. Así es, de una vez que yo ya hice el pago, ¿no? Por ejemplo, voy a gestionar un permiso de internamiento definitivo, le doy guardar aquí y ven que hay una trazabilidad, ¿no? Ujú. Ya datos de solicitante ya está, el detalle, voy a ingresar aquí y voy a poner qué voy a solicitar, ¿no? De repente quiero importar un equipo de uso personal, un teléfono celular, le pondré personal, le daré guardar, información guardada me dice, ¿no? Ven cómo se va dando un check en cada vez que voy pasando. Si entra factura, ¿no? Agregaré una factura, le pondré agregar factura.
un poquito lento. Acá pondré un número de factura, ¿no? Factura. El nombre del proveedor pondré. Voy a agregar el ítem. Y acá tendré que seleccionar de repente la subpartida nacional. Y este tipo de trámites, señor Juan Carlos, ¿quién lo puede hacer? Lo tiene que hacer el importador con su clave SOL. El importador con su clave SOL. Es decir, que no es que, digamos, ¿no? Tu primo que estudió comercio exterior lo puede hacer, siempre y cuando él tenga tu clave SOL, lo va a poder realizar. Claro, O sea, correcto. este es algo único de la empresa. Es correcto porque toda la información que consignen aquí es verídica, ¿no? Claro, es un trámite legal que la empresa está haciendo ante una Correcto. entidad gubernamental. En todo caso, pues, la responsabilidad de que también esté bien llenado es responsabilidad de la empresa y quien quien lo representa, ¿no? Esto es el trámite que toda persona o toda empresa haría para Claro, solicitar un permiso. Y el tiempo va a depender de acuerdo a la entidad correcto, con la que estoy solicitando. Es decir, a ver, un equipo electrónico, por ejemplo, pues toma un cierto trámite diferente que uno de Digesa, correcto. ¿no? En Bien. Digesa normalmente son para un alimento, puede ser 15 días, ¿no? Hábiles o una semana. Y uno, por ejemplo, De, de po- produce de- Puede ser 5 días hábiles, depende, por ejemplo, para hacer un certificado de homologación son 30 días hábiles. 30 días hábiles. Claro, Wow. entonces, Entonces, claro, esto hay que tener muy en cuenta también antes de importar tu mercadería. Y esto lo conversamos 2 webinars atrás, si no me equivoco, cuando hablábamos de un procedimiento de una importación, porque pasa mucho que un importador, quizás nuevo en el mundo, se lance a importar, digamos, llantas, ¿no? Porque claro, en otros países está mucho más barato que comprarlo aquí localmente, entonces al importar tus llantas, te das con la sorpresa de que necesitas un permiso y quizás para homologar, digamos, esas llantas, pues tomen 30 días y 30 días en un depósito temporal o una zona franca, pues no es algo barato, ¿no? claro. Y son gastos que se pueden ahorrar o prever siempre y cuando sepamos también la siguiente pregunta que voy a hacerle al señor Juan Carlos, que es, ¿cómo sabemos si la mercadería que estoy importando es restringida o es prohibida? ¿Cómo Claro. podríamos saber esta pregunta, esta dubitativa? ¿Cómo identificamos esas mercaderías restringidas o prohibidas? Un primer paso para conocer si una mercancía se encuentra restringida o prohibida es su clasificación arancelaria, ¿no? ¿Cómo clasifico? Conociendo todas las particularidades, todas las características del producto. Cuando yo conozco todas las características del producto, su agente de aduana les va a poder decir si esa mercancía tiene alguna restricción o no. Si no le entrego al agente de aduana esa información, esa valiosa información, quizás no le va a poder decir si es prohibida o restringida, ¿no? Si yo le digo que tengo un aparato de telecomunicación y no le menciono que es inalámbrico, entonces puede llevar a un error, ¿no? A importar O esa una mala mercancía. clasificación. La clasificación podría ser la misma, pero el problema sería en la restricción. Y a ese punto quería ir, porque, claro, vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mencionamos el tema de las partidas arancelarias, Correcto. ¿verdad? Pero las partidas arancelarias también no es que te detecte si un producto es restringido o no, sino algo más allá de eso que sería los componentes y los La- datos técnicos del las producto. características, ¿no? Por ejemplo, yo tengo vamos a poner un conmutador que se clasifica en la subpartida nacional 8517-6220. 00, ¿correcto? Este conmutador, si es alámbrico, no es restringido. No hay problema, lo puede importar sin problema. Pero si es inalámbrico, sí, se convierte en un aparato restringido. Sí. Entonces, está en la misma subpartida, ¿no? Es el mismo producto, pero es la característica lo que le va a dar la restricción. Y esta característica pues va ya en el análisis de los documentos que como agentes de aduana vayamos a revisar. Y quiero compartirles con ustedes un caso de éxito, ¿de acuerdo? Y mencionaba atrás sobre ejemplos como las llantas. Ujú. Nosotros en CAP hemos recibido un importador de llantas pues
que, bueno, un importador que estaba interesado en importar llantas. Y como somos una agencia de aduana con más de 15 años en el mercado, certificado BASC, certificado ISO, conocemos los procedimientos que tienen que seguir antes de esto. Y pues ante este tipo de casos, lo que tienes que revisar antes que nada es si los documentos de ese producto para hacer una clasificación inicial de cierta forma. ¿Para qué? Para conocer si el producto puede estar restringido o no. Y revalidar si esa partida está restringida o no, ese producto está restringido o no, con las características propias del producto, ¿no? Con este importador realizamos el trámite ante Produce, esperando que ya esté listo para recién poder realizar la importación satisfactoriamente. De lo contrario, ocurre lo que mencionaba antes, que llega el contenedor y cuando no tienes el permiso a la mano, pues empiezan a correr los costos que ningún importador debería asumir con una muy buena asesoría detrás. Bien, ahora, dentro de estas partidas que mencionábamos, pues hay diferentes entidades que lo controlan, que ya las vimos. Hay productos restringidos que se solicitan los permisos a través de una ventanilla única. Así como productos restringidos, hay productos prohibidos. Ya aprendimos que la pirotecnia está prohibida de importarse. Las maderas brutas, en el sentido, los troncos de madera están prohibidos de importarse. Productos denominados como pisco están prohibidos de importarse también. Entonces, poco a poco vamos conociendo lo que es este mundo de las mercancías restringidas y prohibidas. Y también ya sabemos cómo identificar una mercancía prohibida y restringida desde el inicio. Es decir, no tengo que necesariamente haber zarpado mi contenedor o volado mi mercadería por avión para saber si la carga es restringida o prohibida. Esto lo tienes que saber con una buena asesoría previa incluso a la compra de la mercancía. Porque uno como importador hace un análisis de mercado. Yo, importador, analizo si este producto o este producto pienso importar. En ese análisis de mercado, desde ese punto, deberías analizar si también esa mercancía es restringida o prohibida. ¿Para qué? Para que desde ese momento hagas todos los trámites necesarios para cuando tu mercancía ya llegue a Perú, puedes nacionalizarla sin ningún problema. Para enterarse mucho más de estos temas, los invito realmente a visitar nuestras redes sociales, Grupo Cap Logistic. Estamos en todos lados, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. Nos puedes ubicar, ¿por qué? Porque más allá de estas clases que lo damos de manera mensual con el mero fin de poder educar a las personas que están interesadas en estos temas, en este tema de logística, importaciones, exportaciones también, es el sentido de que también se informen de otros temas que compartimos en nuestras redes sociales en diferentes formatos. Pues bien, sigamos con las diapositivas, por favor. Entonces, ya vimos lo que son las partidas arancelarias y todo lo demás. Pasaríamos ahora a la composición de esta partida arancelaria. ¿Cómo se presenta una subpartida nacional? Claro, como lo dijimos, para terminar de redondear, ¿no? El tema de la partida es una referencia que nos va a acercar a la clasificación. Ahora, la estructura de una subpartida arancelaria, ¿no? Tenemos los dos primeros dígitos es el capítulo, los cuatro primeros dígitos pertenecerá pues, a la partida del sistema armonizado. El sexto dígito es su partida del sistema armonizado. Esto es importante porque a 6 dígitos esta subpartida es a nivel mundial, ¿no? A todo lo que se han suscrito a la OMC, entonces la subpartida va a ser la misma. Sea Perú, Colombia, China, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea. Cuando ya tenemos a 8 dígitos, la subpartida se llama una andina. ¿Por qué? Porque pertenece o pertenecemos a la comunidad andina. Y nosotros le agregamos 2 dígitos más para que sea la subpartida nacional. Entonces nosotros debemos conocer la subpartida a nivel nacional, es decir, a 10 dígitos. Como los mencionaba, la subpartida es una aproximación, ¿no? La más cercana, pero debemos conocer las características de nuestros equipos o los productos que vamos a importar. Y como bien lo decía Aaron, debemos conocerlo antes, incluso de la compra o antes de embarcarlo, ¿no? Para saber qué documentos vamos a requerir para poder tener una importación exitosa y cuando llegue, pues no tengamos trabas, ¿no? O problemas para nacionalizar o incluso por no nacionalizar nuestra mercancía, ¿no? Porque hay muchas mercancías que yo puedo importar un aparato de telecomunicación y que este aparato de telecomunicación esté en una frecuencia que no puede ser utilizada en Perú, por ejemplo. Entonces no la voy a poder nacionalizar porque no cumple los requisitos. Tendría que calibrarla antes. Entonces hay que conocer bien las características.
Muy bien, y todo esto lo lograrás, por supuesto, como lo mencionaba, con una asesoría previa a la compra, al embarque pues al fin y al cabo el que se tiene que ver beneficiado en una importación es tanta la empresa como lo importa como los consumidores, siempre y cuando siguiendo toda la normativa detrás legal que hay que conocer. Pues bien, vamos ahora a la ronda de preguntas. Bien, y ahora vamos a preparar al señor Juan Carlos para que nos pueda responder preguntas algo más generales. Eso sí me gustaría recalcar como lo mencionaba antes, el tema de las mercancías restringidas y prohibidas son muy amplias, entonces tocar casos específicos van a ser algo complicados por el tiempo que tenemos en este tema de webinar. Sin embargo, estamos gustosos a poder ayudar a todas las personas que están interesadas en que conocer de más exactitud algún caso puntual. ¿Sabes qué? Cristian Arón o Juan Carlos quisiera conocer la restringida de tal, cuál es el procedimiento, el tiempo, el costo, tal. Lo ayudamos encantadísimos. Sin embargo, en el tiempo que tenemos hoy para este webinar, no nos va a ser posible explicar a ese grado de exactitud. Sin embargo, tenemos una pregunta de Miguel Joao. Una consulta. Si yo importo un producto y saco el permiso de internamiento de equipos con radiofrecuencias, me lo aprueban y lo importo. Para mi próxima importación, ¿debo volver a sacar el permiso de internamiento para el mismo producto? Bueno, eso vas a tener que revisarlo en las normativas. Tienes que revisarlo en la Resolución Directoral 005 del 2022 si tu producto se encuentra en el artículo 1. Si tu producto se encuentra en el artículo 1, entonces vas a tener que nos dice, ¿no? Que da un listado de productos que requieren permiso de internamiento a pesar de que se encuentren homologados. Entonces sí, para cada importación tienes que tramitar el permiso de internamiento, como es el caso de los celulares, ¿no? Si importas celulares, siempre tienes que tramitar el permiso de internamiento, además de tener que contar con la homologación. Perfecto, muy bien. Teníamos una pregunta al inicio de Diego Arias. ¿Cuál es el tiempo estimado en buce de la homologación de un equipo tecnológico? Bueno, la homologación podría tomar 30 días, ¿no? Aproximadamente, si es que no hay, tienes que entregarle toda la información, ¿no? Muy bien, por ejemplo, información que te van a pedir es eh, la frecuencia en la que trabaja, la potencia de salida, la marca, el modelo. Si ya existe un FCC para ese producto, entonces tienes que brindar la mayor información. Te van a pedir manual de usuario del modelo. Si el modelo debe ser tal cual, está tu producto. Si el modelo tiene un guión A, un guión B, tu manual tiene un guión C, un guión D, entonces te lo van a rechazar o te lo van a notificar, te van a decir subsana. Wow. Y ahora bien, yendo un poco a productos con imágenes de Disney, ¿qué producto es restringido? La pregunta de Ana Chumioque. Una consulta, ¿traer mercancías con imágenes de Disney es restringido? Esto creo que va un poco más de Indecopy, ¿o me Claro, equivoco? correcto. Eso va más por Indecopy, ¿no? No es que sea restringido, solo que puede tener una medida en frontera. Entonces, si pasa, me parece que son los $200, eh, si existe una medida en frontera de Disney, de todas maneras, te van a pedir la autorización para que puedas tú comercializar esos productos, ¿no? Tienes que tener la autorización del proveedor. Ujú. Y si no la tienes, entonces no vas a poder nacionalizarlos. Mencionaba sobre los $200 y esto va relacionado a la pregunta también de Alejandro. Si la mercancía es de valor menor o igual a $200 americanos y es una mercancía restringida, ¿debo solicitar permiso? La mercancía restringida no tiene un valor específico, ¿no? Yo puedo importar una antena que es para un radio modem. La antena puede valer $20, pero es restringida. Vale. Entonces, no es por el valor, sino es por la razón de la antena, ¿no? El uso. Esa antena puede estar calibrada en una frecuencia que puede afectar el espectro radioeléctrico. Entonces, tienes que tramitar el permiso. Una antena, por ejemplo, está en el artículo 1, ¿no? De la resolución directoral 005-2022. Ujú. Acá tengo otra pregunta de Javier García. Buenas tardes, tengo un chiller en tránsito. eh, es para máquina de inyección. Anteriormente ya he importado eso y ya pasó Canal Verde unas dos veces. Es sugerible que declaren con la misma partida, ¿verdad? Chiller.
Chiller en tránsito, sí, Ok, menciona chiller. un chiller de uso industrial es un aparato que va a enfriar, ¿no? Los chillers industriales no se encuentran restringidos. Entonces, no sé qué partida han usado, habría que ver la clasificación, las características del producto y no necesariamente tienes que solicitar una partida, ¿no? Nueva, usar, ¿no? Tienes que usar la partida que corresponda. Y esto complementa un poco aquí, o sea, si es que te haya salido Canal Verde, la SUNAT tiene tiempo de fiscalización posterior a realizar esta declaración. Es decir, que si luego de haber salido Canal Verde, la SUNAT quizás revisa la duda de importación y nota que la partida está mal clasificada, existe una multa de por medio. Claro, existe una multa de por medio si es que hay una diferencia en aranceles. En aranceles, muy bien. Entonces es por eso importante, Yavir, de que tengas una buena asesoría y revalidar si es que esta partida está bien clasificada. Y aquí entro un poco yo, ¿no? Invitarles a todos ustedes que están interesados quizás en importar alguna mercancía restringida, están próximos a pensar en importar una mercancía restringida y tienes dudas de cómo hacerlo con la documentación. Tienes nuestro número debajo en esta parte del video. Tienes también nuestras redes sociales como Grupo Cap Logistic donde puedes contactarnos y nuestro equipo de comunicaciones gustosos te trasladarán con el equipo de asesores que tenemos en el equipo para poder darte ese seguimiento completo. Muy bien, vamos con una pregunta más de Vladimir. Para importar autos eléctricos para uso propio de empresa, ¿qué permiso se necesita? Y aquí Bueno, tendremos que revisar los componentes del vehículo, ¿verdad? Porque tiene llantas, tiene la batería. claro, en realidad no es que exista un permiso para importación, ¿no? Pero sí tiene que tener todas las características registrables para poder importar. Por ejemplo, el número de VIN, el número de chasis, el número de motor, ¿no? Todo tiene que estar correctamente bajo normas internacionales, ¿no? Si no tuviera, por ejemplo, tu número de motor tiene 10 dígitos y no 17, no vas a poder nacionalizarlo porque no cumple con los requisitos para poder inmatricularlo, para poder registrarlo y sacarle placa. Entonces no lo vas a poder nacionalizar. Vas a tener que reembarcarlo. Tengo una pregunta interesante de Richard Aguirre que dice, ¿la subpartida nacional determina la restricción o el producto determina su restricción? Es decir, ¿la partida determina la restricción o el producto determina su restricción? ¿Y se debe adaptar la subpartida según sea el caso? Yo creo que el producto determina la partida. Claro. Hola Richard, ¿qué tal? Tienes que clasificar primero el producto, ¿no es cierto? Una vez que clasificas, tienes que conocer las características del producto y esto te va a indicar si está restringido o no. La partida es una aproximación a la restricción y como lo mencioné antes, ¿no? Hay productos que se clasifican en la misma subpartida nacional, pero se encuentran restringidos y otros productos que no. Por ejemplo, el caso de juguetes, ¿no? Voy a ir a un caso específico, los juguetes. Un juguete, un peluche en forma de animal, se va a clasificar en la subpartida nacional 9503009300, ¿correcto? Pero si es 100% de materia textil, no se encontrará restringido. Pero si este peluche en forma de animal tiene ojitos de plástico, ¿no? Una naricita de plástico, sí se encuentra restringido. Entonces, es la característica del producto lo que le va a dar la restricción, además de la partida, ¿no? La partida te va a dar la aproximación para saber si este tipo de productos se encuentran restringidos. Muy bien. Y ahora bien, PC Technologies nos pregunta, ¿hacen ustedes servicio de recojo de fábrica, export y consolidación? La respuesta corta es sí. Y además de eso, hacemos la asesoría previo a esa compra, previo a esa importación, conociendo si el producto es restringido o no, ya relacionando un poco al tema que estamos tocando hoy. Por lo tanto, abajo tienen el número de teléfono donde nos pueden escribir, nos pueden llamar, nos pueden mandar también correos al grupo @caplogistic.com.p lanzándonos sus preguntas, sus dudas que quizás no entren en el tiempo de este webinar para poder ahondar mucho más en cada caso específicamente. Muy bien, vamos con una última pregunta. Adrián Bustillos. ¿Los tiempos que indican en la UCE se cumplen o suelen alargarse? Suelen cumplirse los tiempos que dedican el abuso. Sí, por ejemplo, el MTC en 5 días. Te dice 5 días,
y te lo dan el quinto día, ¿no? Porque tienen una carga de trabajo bastante grande. Entonces, el quinto día siempre te van a dar la autorización o te van a responder o te van a rechazar, ¿no? En cambio, si tramitas por ejemplo, una autorización para un aire acondicionado, también es 5 días, pero normalmente te lo dan en 2 o 3 días, ¿no? Eso depende de la carga de trabajo que en realidad tienen los especialistas en cada entidad, ¿no? Vamos con una última pregunta que me pareció muy interesante y ya con esto cerramos la ronda de preguntas y les invito de nuevo, los que quizás tienen algunas dudas, escribirnos, contactarnos para poder ayudarlos en lo que requieran. ¿Cómo yo puedo registrar mi producto para que otro importador no pueda importarlo? Esto ya es una medida más comercial, ¿no? O viceversa, ¿cómo importar un producto que la marca ya está registrada en Perú? ¿Cómo gestionarlo y ante qué entidad? Bueno, tendrías que gestionarlo ante Indecopi, ¿no? Tendrías que registrarlo y ponerle una medida en frontera, ¿no? Ahí tendremos que ir específicamente al procedimiento de medidas en frontera. De medidas de frontera. Es decir, si yo tengo mi producto que es patentado por mí, lo registro en de copy para las personas quizás que quieran importar una copia o el mismo producto, pues tengan una medida de frontera. ¿Y qué es una medida de frontera? Para comentarlo así de manera abierta. Para que no se pueda importar o tenga la autorización para importar, ¿no? Productos que puede ser el mismo o pueden tener características similares, ¿no? Ok. Y esa medida de frontera notifica al que fue el encargado de poner esa medida de frontera Co- en Indecopy. Correcto, lo va a notificar a él para que él haga la denuncia, ¿no? Ok, muy bien. Pues bien, amigos míos, gracias nuevamente por el tiempo que nos han dado hoy. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. El equipo de comunicaciones se contactará con ustedes en interno. Es por eso el link de inscripción para tener este enlace del webinar, para entregarle los certificados eh, de participación el día de hoy. Y para esto les invito a todas las personas que están presentes y atentas al webinar a colocar "yo quiero mi certificado" en el chat para también mapearlos a quienes están realmente concentrados en esta clase de hoy. Muy bien. Nuevamente, señor Juan Carlos, gracias por la explicación. Realmente, como lo mencionábamos muchas veces ya hoy, pues el tema de mercancías restringidas es un tema bastante amplio, bastante complejo. Sin embargo, el día de hoy lo que hemos intentado hacer es darles un tema bastante más general, bastante más amplio en lo que es la base de conocimiento de mercancías restringidas y prohibidas, conociendo desde cuáles son las entidades hasta yendo un poco a la parte más práctica de cómo sacar incluso hasta un procedimiento, cómo sacar un permiso ante la BUCE de manera práctica en pantalla. Ahora bien, les pediré a todos, por favor, y este ya va a ser el último requerimiento que les haga, de los que puedan ser posibles, prender sus cámaras de la pantalla, de la PC o del celular para tomar una fotografía y tener todos listos una evidencia más de que estamos haciendo lo que habíamos hablado hace unos meses atrás, que es seguir haciendo webinars, seguir interactuando con la gente que nos sigue en las redes sociales, seguir interactuando con las personas que están interesadas en conocer mucho más de las importaciones. Bien, y ok, y pues claro, cómo no acompañarnos en los siguientes webinars que también llegaron. Tengo una última pregunta de Brian Kalali. Por interno me han pedido responder esta pregunta y se los agradezco. ¿Los certificados ISO o BPM son obligatorios para la importación de productos restringidos? Sabiendo que para la emisión de un registro sanitario en Digemit no es obligatorio, no es un documento obligatorio. Quiero entenderlo mejor, esta pregunta. No sé si me ayuda leyéndola por usted, por su cuenta, señor Juan Carlos. Dice, los certificados ISO o BPM son obligatorios para la importación de productos restringidos. Sabiendo que para la emisión de un registro sanitario en Digemit no es obligatorio. Correcto, esto ya es entrar, ¿no? Digamos, a normatividad más específica, pero hay un procedimiento que te indica que los certificados BPM o ISO, sus equivalentes, eh, son obligatorios para la importación. No para emitir el registro sanitario, sí, correcto, pero sí para la importación debes contar con el BPM. Ok, muy bien. Gracias, Brian, por hacernos esa pregunta. Eh, para finalizar el día de hoy, vamos a también, pues, agradecerles para tomar esta fotografía con todos los que han encendido su cámara. Gracias a todos. Gracias, Viviana, Alejandro, Xavier, Lenny. Muchas gracias por estar presentes aquí. Vamos a tomar a la cuenta de tres entonces. A la una, a las dos y a las tres.
Perfecto. Bien, muchas gracias a todos por estar nuevamente aquí presente. Yo también le tomo foto desde mi pantalla. Agradecido por la oportunidad que nos dan en seguir contribuyendo con el conocimiento de las personas que están interesadas en seguir aprendiendo. Por mi lado, es todo el día de hoy. Creo que también, pues más que feliz en poder contribuir en estas charlas. Y si tienen algún tema que sugerirnos para los próximos webinars, de nuevo, contáctenos, escriban en el Zoom, que lo vamos a tener muy en cuenta para los próximos meses. En octubre tenemos, si no me equivoco, 2 webinars programados para los temas que ustedes, al fin y al cabo, nos sugieran tomar. Porque estos webinars están dedicados y exclusivamente para ustedes, que son las personas que quieren seguir aprendiendo de esto. Bien, muchas gracias, señor Juan Carlos. Muchas gracias, Camilo. Gracias, chicos. Así que muchas gracias, hasta luego y pues los veo en el próximo webinar. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.